Gente, canal de YouTube de Rodolfo Sirio. Un canal de estos que en los últimos tiempos están apareciendo en el interior de Argentina, en el interior profundo de Argentina, con temas culturales. Un canal realizado por un hombre que no solamente ha leído mucho, sino que ha viajado mucho. Quizás de una manera sin filtros, áspera, intelectual, quizás con un toque de humor. Él produce un efecto en la gente que puede ser un efecto de rechazo o de aceptación, pero produce algo absolutamente personal, particular. Él da la mirada que otros no dan. Yo lo recomiendo, es un canal absolutamente interesante que nos puede hacer reflexionar desde el otro lado, desde la otra orilla, de una orilla científica, quizás ortodoxa, quizás fría, quizás desprovista de ningún tipo de magia, quizás nos toca y nos choca con la muerte real, física y también la muerte espiritual. O sea, un canal realmente duro, donde plantea el hoy y el ahora. Un gran amigo, Rodolfo, mucha suerte, lo recomiendo. Buenas tardes. En medio de estos árboles que son hijos aparentemente del gomero que está ubicado frente a la Biela, vamos a analizar un poquitito qué hay detrás de la realidad de la Atlántida. Y yo no encuentro otra forma más lógica que hacerlo de dos formas distintas, dos. O bien, buceando por todo el planeta Tierra y haciendo documentales y llenándome de plata. Una pequeña condición sería tener plata para poder hacer plata, cosa bastante habitual en la vida. O bien, buceando en la literatura y sacando mis propias conclusiones con esto que me ha dado la evolución, que es cerebro y sentido común, y una ausencia absoluta de pensamiento mágico. Vamos a empezar a contestar algunas preguntas básicas. ¿Alguien habló de la Atlántida antes de Platón? La respuesta es no. Platón era un filósofo griego y específicamente ¿dónde menciona la Atlántida por primera vez? En sus diálogos, los diálogos de Platón. Dentro de los diálogos de Platón, específicamente en el Trineo y Crítica. Específicamente en el Tineo y Critias. Oh, joder, que me costó. Recapitulando, Platón, filósofo griego del siglo V a.C., filósofo griego del siglo XV, Platón, filósofo griego del siglo V a.C., en sus diálogos, en la sección que ya especifiqué, hace referencia a la historia de la Atlántida. Antes que él, nada, nadie habla de la Atlántida, nadie. Para aquellos que no les gusta la comida predigerida, les recomiendo remitirse directamente a los escritos de Platón y sus diálogos y no seguir escuchando este video. Pero veamos un poco a qué se refiere esta historia de Platón. En verdad se refiere, como bien dicen las loras, a la historia de una guerra muy interesante. Esta guerra sucedió 9.000 años antes de Platón, o sea, exactamente 11.500 años, si lo contamos desde la actualidad. Esta guerra se dio entre dos bandos, la antigua Atenas, que por ese entonces se la llamaba Ática, y la Atlántida, que como todos sabemos, desapareció debajo de los mares después de un gran cataclismo que terminó con toda su civilización. Es interesante puntualizar cómo Platón en sus diálogos se refiere a esta antigua Atenas Ática, que está completamente idealizada, antecesora de los pañuelos verdes actuales,
donde los hombres y las mujeres tenían iguales responsabilidades, y es más, fueron a la guerra, en el relato de Platón, codo con codo, a pelear contra la Atlántida. Ática. Me recuerda a una excelentísima serie que les recomiendo, Roma, la original de History Channel, donde una de las protagonistas, quizás la principal, se llama Ática. Una mujer de malo que lo soy. listas, inteligente y hermosa. Vean la excelente forma novelada de aprender un poco de historia de Julio César, de, por supuesto, su general Marco Antonio, de Cleopatra y de Pompeyo Magno también. Como podrás apreciar en este video, estoy en mi oficina, hermosa oficina, que creo que lo tenés, la conocés, se llama La Biela. Tengo por allá al fondo seguridad, a ver si lo puedo encontrar a los muchachos de seguridad. Allá están los muchachos de seguridad. Tengo café a discreción y otras bebidas, y me permite pensar libremente. ¿Qué más se puede? Habíamos quedado que esta Atlántida, en el relato de Platón, era una civilización generada por Poseidón, que tuvo 10 hijos y que a cada uno le dio una porción. Lamentablemente, como siempre ocurre en estos casos, el asunto va a devenir en una decadencia, y esa sociedad perfecta, gobernada por dioses y sus hijos, va decayendo hasta que es gobernada por hombres. Ahora bien, ¿en qué contexto aparece el relato de Platón? Aparentemente, el amigo Platón, que le encantaba conversar con sus estudiantes, siempre citando a su maestro, Sócrates. le informó al señor Menem que Sócrates. nunca escribió nada, el que escribió todo fue Platón. Los memoriosos se recordarán por qué digo esto, del infame riojano traidor. Pasemos a otra cosa. Entonces, como venía diciendo, aparentemente el amigo Platón les puso una tarea a sus estudiantes, pidiéndoles que cada uno de ellos traigan un cuento sobre una sociedad idealizada que entra en guerra y cómo eso afecta a todos los sectores de esta sociedad. Critias, un alumno de él, tomó el guante y explica la leyenda de esta supuesta guerra entre Ática, Atenas, y Atlántida. Cabe mencionar que muchos de los relatos de Platón están sustentados en mitos, quizás el más famoso de todos, que ustedes deben haber escuchado, y si no lo leyeron, se lo recomiendo ampliamente. Wikipedia, Google, es El mito de la caverna, que relata el despertar espiritual del ser humano. Por supuesto, nadie se toma en serio y está buscando la caverna de Platón, ya que es una figura para explicar lo que Platón quería explicar, que era el despertar espiritual. Este es un dato no menor. Platón hablaba a nivel de mitos. Y yo creo que podemos circunscribir el mito de la Atlántida, que ya la voy a llamar mito, en este ámbito. Entonces, ir recapitulando una vez más, Critias, en su relato sobre esta supuesta guerra entre la Atlántida y Ática, hace un desarrollo explicando cómo una sociedad idealizada pone en tela de juicio todas sus reglas éticas ante el tamiz de una guerra. Eso es el mito de la Atlántida. Pero vayamos un poco más allá. Yo me pregunto, si este mito de la Atlántida hubiese sido verdad, ¿por qué no fue relatado por otra gente? ¿Por qué no lo relató Heródoto, el padre de la historia? Heródoto ni lo nombra y vivió 100 años antes de Platón. Ahora bien, vamos a ir a otra circunstancia bastante interesante que explica muchas otras mitos, leyendas y mentiras de algunos apologistas del oculto,
¿Qué dice Critias? ¿De dónde toma toda esta historia de la Atlántida? La toma de un tal Solón, y este tal Solón lo toma ¿de dónde? De Egipto, como no podía ser de otro lado. Es interesante analizar por qué Critias mete a Solón en todo esto y lo hace como puente hasta Egipto. Hay que entender que para los griegos, Egipto era el resumen más acabado de lo enigmático, del conocimiento, de la verdad suprema. De ahí viene todo el tema hermético, que sería interesante que aborde en otro video, explicando un poquitito qué es el hermetismo de Hermes Trismegisto. Entonces, en definitiva, el amigo mete a Solón en este brete y lo hace hablar a través de la boca de los egipcios. No sé si les resulta conocido el temita de meter a Egipto en cuanta cuestión chantapufi se les pueda llegar a imaginar algún trasnochado onírico enfático. Bien, entonces seguimos todo este relato hasta Egipto. Aquí un pequeño problemita. No hay registros en ningún papiro egipcio de la Atlántida ni nada parecido. Así que, muchachos, estamos en un problema. Se supone que esta información viene de Egipto a través de Solón, pero en Egipto no existe ningún tipo de registro de la Atlántida ni de ningún mito parecido a la Atlántida. Resumiendo, el escrito de Platón habla de una alegoría de cómo la filosofía puede analizar el devenir de una sociedad idealizada con el tamiz de la guerra. Algo realmente maravilloso, interesante, mucho más interesante que todos los dislates que se están pulgando por la red al respecto. Hablar de todos los chantas que van el camino recto hacia la cloaca intelectual, de hacer un paralelismo de los pelos entre la supuesta Atlántida, los Anunnaki, los platovoladores y toda la parafernalia de estupideces. La razón y la realidad es mucho más interesante que la ficción, como siempre, y recomiendo ampliamente la lectura de los diálogos de Platón. No me crean a mí, lean, analicen, los que sí los prefieran, y los que no, sigan en su nube de pelo. Sigan en su mundo onírico, no les hace mal a nadie, por supuesto, pero yo sí insisto que la realidad siempre es más interesante que la ficción. En definitiva, analizando, leyendo, tratando de razonar sobre los mitos de Platón, no me cabe ninguna duda que la Atlántida está circunscripta en esto que estoy diciendo. Un mito muy interesante. Yo no soy filósofo, por supuesto, pero los filósofos creo que lo estudian desde ese aspecto. Cómo una sociedad evolucionada puede ir decayendo a través del tamiz de la guerra y cómo impacta la filosofía en la política. Un comentario aparte a toda la manga de chantas impresentables, advenedizos, que hacen del mito de la Atlántida una forma de currar, chorear y distraer las mentes ingenuas y holgazanas también, ¿no?